el de semi o EPI, algo así. Así que vamos el de EPI, profe. Hasta que podamos repasar toda la materia. Entonces, vamos a ver dónde tengo esto. Avísenme si se ve bien. Sí, profe. Ya, súper. Entonces vamos a empezar. Y vamos a grabar también. Bien, entonces, como les comenté, vamos a empezar el repaso desde lo que vimos en el último repaso. Recording in progress. Y eso es coagulación. Entonces, para recordar un poco de la coagulación, vamos a hablar de esta hemostasia primaria, ¿cierto? Y hemostasia secundaria. Por ende, vamos a tener esta hemostasia primaria que va a ser compuesta por vasos sanguíneos, ¿cierto? Y plaquetas, específicamente vasos sanguíneos y plaquetas, y toda la formación de un trombo primario. Y cuando vamos a hablar de hemostasia secundaria, vamos a hablar de la cascada de la coagulación y de los factores de coagulación. Entonces, esto es súper importante que lo entendamos así, que vamos a tener un trombo plaquetario primario de una hemostasia primaria y un coágulo estable de una secundaria, porque los signos que van a estar asociados, ¿ya?, van a ser asociados a los signos clínicos del paciente. Por ende, algunos cambios vamos a tener en los exámenes y de hecho hasta podríamos no tener cambios en los exámenes si no son los exámenes adecuados, ¿cierto?, para la hemostasia que estamos evaluando. Entonces, cuando vamos a hablar de hemostasia primaria, vamos a hablar de la formación de un coágulo por una plaqueta, ¿cierto? Bueno, muchas plaquetas. Por ende, vamos a tener el endotelio, la plaqueta como nuestros componentes principales, y en el endotelio, por un daño, ¿cierto?, por una injuria del endotelio, se va a exponer el factor de von Willebrand. Entonces, cuando se expone el factor de von Willebrand, que es uno de los factores de la coagulación, pero que no está precisamente representado en la hemostasia secundaria, sino que va a ser partícipe de la hemostasia primaria, y de hecho, recordemos que el factor de von Willebrand tampoco es sintetizado y formado por el hígado, ¿ya?, lo vamos a asociar a la plaqueta directamente. Entonces, si se expone el factor de von Willebrand, vamos a tener una exposición, ¿cierto?, o una interacción con la glicoproteína 1B de la plaqueta. Por ende, esta plaqueta se va a cambiar. Al cambiar vamos a tener expresión de la glicoproteína 2B3A, se va a juntar, ¿cierto?, con el fibrinógeno y se va a juntar a otra glicoproteína 2B3A, lo cual va a ir haciendo una red plaquetaria. Esta red plaquetaria se tiene que estabilizar y para la estabilización de esta red plaquetaria vamos a tener, ¿cierto?, la transformación o la activación de este fibrinógeno a fibrina, ¿cierto? Entonces vamos a tener una fibrina completa y así esta malla, este coágulo, ¿cierto?, esta malla completamente irreversible. Y por eso tenemos la cascada de la coagulación. Entonces tenemos esta hemostasia primaria que va a ser con signos clínicos asociados a ¿qué? A petequia, a equimosis, a epistaxis, ¿cierto? Puros signos pequeños porque van a estar asociados a solamente plaquetas y endotelio, y ya vamos a tener una cascada de la coagulación, una hemostasia secundaria asociada, si hay un déficit de esto, a grandes cambios a nivel metabólico y de coagulación. Entonces vamos a tener hemorragias, estas hemorragias severas, hemabdomen, hemotórax, los cuales van a estar asociados directamente a la cascada de la coagulación, a esta hemostasia secundaria. Cascada de la coagulación, vía extrínseca, vía intrínseca. ¿Alguna forma de recordar esto? Podría ser, por ejemplo, si nosotros decimos vía extrínseca es del 7, no sé. Yo generalmente me acuerdo así, no sé si se les ayuda, pero la extrínseca es del factor 7. Entonces el 7 va a relacionarse con el factor tisular y este complejo van a hacer que se active, ¿cierto?, el 7A, y el 7A también con el factor tisular y de hecho con el calcio van a hacer que el 10 pase al 10 activado, y ahí vamos a empezar nuestra cascada, ¿cierto?, nuestra vía común. Vamos a tener la vía intrínseca, y se me acuerdo de la vía intrínseca, vamos a tener 4 factores, ¿ya?, los cuales van a estar asociados a ¿qué? Al 12, ¿cierto?, al 11, al 9 y al 10.
Es decir, si yo tengo problemas en uno de estos factores, voy a tener problemas en la vía intrínseca, y si tengo problemas en el factor tisular o en el factor 7, voy a tener problemas en la vía extrínseca. De ahí hacia abajo, es decir, desde el factor 10 hacia abajo, es todo vía común. Y dentro de eso vamos a tener, por ejemplo, o problemas de la trombina, o problemas del fibrinógeno, o problemas del factor 13, ¿cierto?, de la protrombina, etcétera, etcétera, el factor 5, que van a estar asociados a vía común. Entonces, cuando nosotros hablamos de vías asociadas, vamos a tener esta vía extrínseca del factor 7 y el factor tisular, vamos a tener esta vía intrínseca, ¿cierto?, del factor 12, 11, 9 y 8, y también vamos a tener asociado, ¿cierto?, esta vía común que vamos a hablar del factor 10, del 5, del 2 y del 1. Por ende, si tengo problemas en alguna de estas vías, voy a tener problemas de coagulación, pero recordemos que también puedo tener problemas de hemostasia primaria, que voy a tener problemas ¿en qué? En endotelio y en plaquetas. Entonces, si tengo problemas en endotelio, las enfermedades endoteliales no son tan comunes. La más común que nosotros tenemos es la deficiencia del factor de von Willebrand, entonces ahí pasa a ser uno de nuestros primeros prediagnósticos. Después, o problemas de plaquetas, porque recordemos que otro componente súper importante de hemostasia primaria son las plaquetas. Entonces ahí podríamos hablar, ¿cierto?, de las TIM primarias, de las TIM secundarias, ahí asociarlo a disminuciones de. Pero eso es hemostasia primaria. Y vamos a tener exámenes para hemostasia secundaria. Entonces, en los signos de hemostasia primaria hablábamos petequias, púrpura, equimosis, y de hecho, en trombocitopenias severas también vamos a poder tener hemorragias espontáneas, sangramientos hemorrágicos que van a ser con plaquetas menores a 20.000, ¿ya? Dentro de esto, los análisis de hemostasia primaria, vamos a hablar de cantidad de plaquetas y la calidad de las plaquetas. Y los exámenes específicos para esto son tiempo de sangría. Tiempo de sangría, la retracción del coágulo también nos puede ayudar, y el factor de von Willebrand, porque recordemos que el factor de von Willebrand estaba en el endotelio. Entonces, si yo tengo problemas de hemostasia primaria, es decir, mi paciente, dentro de la descripción me dicen, tiene petequias, tiene epistaxis, tiene equimosis, le tomo la muestra de sangre más de lo normal, ¿cierto?, me voy al tiro, ok, no son grandes hemorragias, son pequeñas hemorragias, por ende yo lo voy a relacionar a hemostasia primaria. Y mis exámenes deberían ser relacionados a hemostasia primaria, a la cantidad de las plaquetas y a la calidad de las plaquetas. Si mi paciente tiene grandes hemorragias severas, como les comentaba, en abdomen, hemotórax, ¿cierto?, se está desangrando mi paciente y no tuvo un trauma asociado, no tuvo un corte, ¿cierto?, lo voy a asociar a hemostasia secundaria, porque van a ser relacionados a los factores de la coagulación. Y ahí voy a tener que evaluar ¿qué? Vía intrínseca, extrínseca y común. Por ende voy a tener el TP, el TTPA, ¿cierto?, o TTPK, y las evaluaciones de los factores específicos. Es decir, yo quiero evaluar el factor 8, el factor 7, el factor tanto, ¿cierto?, relacionado a la hemostasia. También voy a tener la fibrinólisis, pero ahí vamos a tener directamente la asociación del dímero D, que vamos a saber si es que el paciente presenta o no presenta fibrinólisis, y va a estar más relacionado a cierta patología específica que va a ser el SID, ¿cierto? Pero ojo que el SID también lo puedo evaluar con hemostasia primaria y secundaria, pero generalmente cuando está con todo, así como que se está expresando el SID, tienes todas las complicaciones del SID, por ende no vas a tener hemostasia primaria, no vas a tener hemostasia secundaria, entonces vas a tener signos clínicos, ¿cierto?, de hemostasia primaria y de hemostasia secundaria, por ende, plaquetas bajas, TTPs aumentados, TPK aumentados, ¿cierto? Todo aumentado porque el paciente ya está en un estado hemorrágico. Entonces, de estos desórdenes plaquetarios tenemos 3, ¿cierto? Trombocitopenias, trombocitosis, trombocitopatías asociados a disminución de plaquetas, número de plaquetas, etc. Perdón, si hablamos de trombocitopatías, vamos a hablar de estas heredadas y adquiridas, pero la que más nos va a llamar la atención va a ser la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque al final, si se dan cuenta, no es una trombocitopatía específica, sino que es un déficit de un factor de la coagulación, el cual no está, entonces hace que la plaqueta no se adhiera. Pero a la plaqueta no adherirse, no hay un cambio de forma.
entonces pierde su funcionalidad. Por eso lo dejamos en una trombocitopatía, porque no puedes lograr la funcionalidad de la plaqueta, ¿ya? Dentro de estos, entonces, vamos a tener los exámenes que vamos a solicitar, el TP, el TDPA. Entonces, si yo tengo en un examen de coagulación, ¿se acuerdan los exámenes de coagulación? Que me salía el TP, ¿cierto? El tiempo de tromboplastina, que me salía en porcentaje, y el TTPK o el TTP. Voy a decir, ok, entonces si estoy evaluando el TP y el TTPA, estoy evaluando hemostasia secundaria. Perdí toda la noción de la hemostasia primaria porque solamente tengo coagulación, ¿ya? No estoy evaluando hemostasia primaria. Por ende, en primera noción, si yo, por ejemplo, no tengo alteraciones en mi coagulación, es decir, mi TP está normal y mi TTPA está normal y mi TTPK, por ejemplo, está normal, pero me dice que mi paciente tiene epistaxis, equimosis, petequias, yo tengo que ir al tiro, ok, eso no es problema de hemostasia secundaria, eso es problema de hemostasia primaria. Entonces, por ende, mi coagulación va a estar normal. Si mi coagulación está normal y me están diciendo que mi paciente tiene problemas de hemostasia primaria, me voy a las patologías de hemostasia primaria. Entonces describo, mi coagulación está normal, pero tengo problemas de hemostasia primaria. ¿Cuál es una de las patologías más comunes de hemostasia primaria? Enfermedad de von Willebrand, mi primer diagnóstico. Segundo, trombocitopenias. Y ahí tengo que ver qué trombocitopenia. TIM primaria, TIM secundaria, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y ya tengo los prediagnósticos y los voy a relacionar, ¿cierto?, a mi paciente. Pero si tengo diferencias en coagulación, en mi panel de coagulación, ya me tengo que ir a las vías. Y por ende, si tengo un TP normal, ¿ya?, y un TTPA o TTPK aumentado, yo me voy al tiro de la vía intrínseca. ¿Por qué? Porque el TTPA está relacionado a la evaluación de la vía intrínseca. Por ende, son los factores de la vía intrínseca, el 12, el 11, el 9 y el 8. ¿Y cuáles son las patologías asociadas a esos factores? Las hemofilias. Hemofilia A, B y C, porque cada una va a ser de un factor distinto. Si es perro o gato, tacho al tiro la C, porque no va a estar en estas especies. Y me voy a la enfermedad severa de von Willebrand, que recordemos que el factor de von Willebrand específicamente también estabiliza al factor 8. Entonces, ¿podríamos tener enfermedades severas de von Willebrand y verlas como una hemofilia tipo A, aparte también de hemostasia primaria? Claro, y esa es la enfermedad severa de von Willebrand. Si me voy al otro extremo y digo, ok, mi TTP está normal, mi TTPK está normal, pero mi TP está aumentado, es porque voy a estar evaluando la vía extrínseca. Por ende, me voy al tiro a mi factor 7, ¿cierto? El factor 7 es el que está relacionado a la vía extrínseca, el cual voy a empezar a evaluar. Hereditario, no tengo ninguna patología hereditaria, es muy raro que tenga deficiencia del factor 7 específico, pero sí hay patologías adquiridas. Entonces ahí voy a pensar en deficiencia o antagonismo temprano de vitamina K, ¿cierto? El SID, enfermedad hepática. Entonces los rodenticidas son mi primera opción en estado temprana. ¿Por qué? Porque el factor 7 es el de vida media más corta, por ende vamos a tener, ¿cierto?, particularmente un aumento solamente de la TPA. Y ahí me voy a las otras enfermedades hepáticas tempranas, agudas, deficiencia de vitamina K específica, es decir, por disbiosis, mis bacterias no están formando vitamina K, o tengo un síndrome de mala absorción, entonces no estoy absorbiendo la vitamina K como debería absorberla, por ende mi hígado no está sintetizando tampoco factores, pero probablemente esos serían los más raros, porque si no estoy absorbiendo eso, hace rato que no lo estoy absorbiendo. Por ende tendría que tener todos los factores de la coagulación aumentados. Ya si tengo los dos, tanto el TP como el TTPK o el TTPA, vamos a tener todas nuestras vías, ¿cierto?, con problemas. Y eso lo más común va a ser o las deficiencias de vitamina K en el sentido de rodenticidas,
o el SID o ya la enfermedad hepática severa, una insuficiencia hepática, ¿cierto? Que nos esté llevando a la no producción de factores de la coagulación. Eso en coagulación. Y así es como vamos a estar evaluando los exámenes, ¿ok? TP, TTPK, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y viendo los signos del paciente porque van a ser súper representativos. Me puedo ir, ¿cierto?, a la hemostasia, a nefrourinario ahora. Entonces nos vamos a ir a cómo vamos a evaluar el bioquímico asociado a ciertos órganos. Dentro de lo renal, vamos a tener las funciones del riñón y vamos a regular el agua, la excreción, degradación, sustancias, equilibrio ácido-base, ¿cierto? Y la producción de hormonas. Dentro de esas hormonas, la eritropoiesis, las prostaglandinas, un montón de hormonas se van a producir, van a ser sustancias productivas, ¿cierto? Que van a ayudarme a producir otros ejemplares, como en este caso la eritropoyetina, que hace que la médula ósea produzca eritrocitos. Por ende, si pierdo y empiezo a perder las funcionalidades del riñón, una de esas funciones va a ser la producción de esta sustancia. ¿Cómo voy a evaluar el riñón? Voy a hablar de enfermedad renal y de falla renal, ¿ya? Enfermedad renal completamente reversible. Yo puedo revertir una enfermedad renal y esas pueden ir asociadas a todas las enfermedades del tracto urinario, ¿ya? Puedo tener cistitis, puedo tener nefritis, glomerulonefritis, pielonefritis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero generalmente yo no voy a estar asociado a una insuficiencia. En cambio, en una falla renal ya van a ser la aparición de los signos clínicos, laboratorio, pérdida importante de nefronas, por ende yo puedo llegar a tener una insuficiencia renal. Y esto no va a ser reversible. ¿Cómo lo voy a evaluar? Con la azotemia. Y la azotemia va a ser específicamente el aumento de creatinina y luz en sangre. Ya estos desechos nitrogenados van a aumentar en sangre, ¿pero por qué? Por una disminución de la tasa de filtración, ¿cierto? Glomerular. ¿Esta azotemia me puede llevar a presentar signos clínicos? Claro. Y estos signos clínicos por azotemia, ¿ya? Se va a llevar con la enfermedad renal a uremia. Y la uremia es un síndrome en el cual tú tienes un conjunto de signos clínicos asociados a esta azotemia que te va a llevar a vómitos, a anorexia, debilidad, úlceras, hemorragias gastrointestinales, hasta signos neurológicos. ¿Ok? Entonces vamos a tener ciertos problemas. Entonces estábamos hablando de azotemia y esta azotemia va a ser prerrenal, renal o posrenal. Por ende, vamos a tener asociado el prerrenal a todo lo que está antes del riñón. Deshidratación, shock, enfermedad cardíaca, causas de baja perfusión. Entonces, todo lo que me disminuya mi tasa de filtración glomerular antes del riñón. Si es el riñón, o es insuficiencia, ¿ok? O es aguda o es crónica. Pero no tengo otras patologías que me van a llevar a presentar azotemia, generalmente específicamente renales. Y ya porque recordemos que si disminuye esta azotemia era porque era una enfermedad renal y no llegamos a presentar la insuficiencia. Y la posrenal va a ser todo después del riñón. Obstrucciones, rupturas, ¿cierto? Postrenales. Que van a hacer que disminuya mi tasa de filtración y aparte que yo absorba mucho más urea y creatinina de la misma orina porque va a estar entre medio de las mucosas, entonces voy a poder reabsorber ese tipo de productos que debería estar eliminando. Por ende, insuficiencia renal aguda, crónica. Y tenemos diferencias, ¿ya? En la aguda siempre va a ser una injuria directa, ¿ok? Grave al riñón, lo cual va a hacer que esta injuria descompense el riñón y haga cambios. ¿Puede ser reversible? Claro, ¿ya? La insuficiencia aguda puede ser reversible y de hecho podría hasta quedar con una insuficiencia renal crónica y hasta no quedar con insuficiencia. Pero sí es irreversible. ¿Cuál es el problema? Que generalmente produce muerte en el paciente. Entonces ahí vamos a tener complicaciones obvias. Puede causar oliguria y anuria y eso es lo principal de llevar a la muerte al paciente. Obviamente va a tener azotemia, va a tener desequilibrio ácido-base agudo y severo, entonces va a haber una descompensación electrolítica y una descompensación del pH, ¿cierto?, de la sangre, lo cual te lleva con mucha más razón a la muerte del paciente.
El potasio va a estar normal o puede aumentar, de hecho en insuficiencias renales, ¿ya? Y la orina concentrada generalmente va a estar, pero si esta es tan severa, esta insuficiencia renal aguda, podría hacer cambios funcionales al riñón tan agudos que podría llegar a presentar isostenuria, ¿ya? Pero generalmente son orinas concentradas. En cambio, en la crónica vamos a presentar que no vamos a saber la causa. Generalmente no sé por qué le dio insuficiencia renal crónica. Y realmente no lo sé. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Edad, puede ser alimentación, puede ser que en su vida no tomaba tanta agua, por especie, ¿cierto? Tenemos felinos más que caninos, etcétera, etcétera. La insuficiencia renal crónica nunca es reversible, ¿ya? Siempre va a ser irreversible. Si tú ya tienes insuficiencia renal, vas a tener siempre insuficiencia renal, ¿ya? Crónica. Y eso se puede ir solamente compensando y manteniendo, pero nunca vas a volver atrás, ¿ya? Nunca vas a poder revertir esta enfermedad. Poliguria polidipsia, oliguria solo en fases terminales, se fijan, solo oliguria en fases terminales. Es decir, que la anuria y la oliguria que veíamos en la aguda es una también de las precursores causas de la muerte de estos pacientes. Azotemias, estas azotemias mucho más compensadas, no van a ser tan severas. Recordemos que las azotemias en insuficiencia renal aguda son súper severas. Estado ácido-base normales o alteraciones leves porque ya van a estar en la normalidad, ya van a estar compensados. Potasio normal o bajo, ¿ya? Signos evidentes de uremia y algunos signos, ¿cierto?, de orinas, de hecho, orinas no concentradas, principalmente isostenuria. Entonces, voy a estar evaluando todo el riñón, densidad urinaria, gasto urinario, algunas otras pruebas de concentración y principalmente en sangre, creatinina, NUS, fósforo, calcio, equilibrio electrolítico ácido-base y relación creatinina-proteína en orina, porque tengo que saber si estoy sacando, ¿cierto?, la creatinina, eliminando la creatinina y reabsorbiendo las proteínas porque no las puedo perder, no puedo perder proteínas. Otro de los componentes va a ser el nitrógeno ureico sanguíneo, el NUS, ¿ya? Y también dentro de esto la urea, y principalmente sintetizado en el hígado a partir del amonio. Por ende, sabemos que el NUS nos da doble evaluación. Si es que disminuye, es porque no tengo una conversión, ¿cierto?, a nivel del amonio, es decir, que mi hígado no está funcionando bien. Por ende, tengo problemas hepáticos si este disminuye. Pero, por otro lado, puedo tener un aumento y el aumento del NUS va a estar asociado a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Por ende, va a estar asociado también a la creatinina. Y estos dos en conjuntos van a estar asociados ¿a qué? A una azotemia. Azotemia, recordemos, aumento de NUS y creatinina en sangre. Entonces, aumento, falla renal, flujo renal, obstrucción, aumento del catabolismo, todas las causas de azotemia prerrenal, renal y posrenal. Pero recordemos que en disminuciones va a ser hepático, no va a ser renal, va a ser hepático, pero una dieta baja en proteínas también me podrían dar disminución de urea. Por otra parte, si aumento el catabolismo proteico, es decir, por la dieta, también voy a tener aumento de la urea porque voy a estar produciendo mucha más urea, mucho más NUS, ¿cierto?, desde el amonio, porque tengo mucha más proteína. Si yo tengo una hemorragia interna, ya a nivel gastrointestinal, eso también es proteína. Y también voy a tener un consumo de amonio porque yo también tengo amonio. Por ende, también puedo aumentar el NUS, ¿ya? Así que las hemorragias gastrointestinales también podrían darme aumento del catabolismo proteico, por ende aumento del NUS. La creatinina, entonces, parte de esto, ¿cierto? La conversión mínima de la variación de la dieta, vamos a estar asociados a el aumento por disminuciones de la tasa de filtración glomerular, es decir, falla renal, bajo flujo renal, obstrucciones, aumento del catabolismo muscular. Y en la dieta, pero recordemos que no es significante lo de la dieta, no es que yo vaya a tener un aumento de creatinina por la dieta. Lo que sí es importante es que la creatinina generalmente la vamos a tener mucho más relacionada al músculo. Por ende, si yo no tengo musculatura, pero no es que la pierda,
sino que no estoy desarrollando musculatura, no voy a tener tanta creatinina. Voy a tener una creatinina disminuida. A diferencia si es que tengo una ruptura, ¿cierto? De la musculatura, un catabolismo de la musculatura, y ahí sí va a aumentar, que es distinto, ¿ya? Es lo contrario. Por ende, aumento de creatinina y de NUS, ¿ya? En sangre, azotemia. Y la azotemia es por prerrenales, renales o posrenales, y ahí nos vamos a qué causa pueden ser prerrenales, qué causa renales y qué causa posrenales. Dentro de eso, ver el urianálisis y ver la densidad y ver la presencia de que te puedan estar provocando una obstrucción. Ahí nos pasamos a hígado. Y en hígado tenemos que evaluarlo todo, ¿cierto? Porque en hígado vamos a tener dos evaluaciones: funcionalidad y estructura del hígado. Entonces yo con algunos datos voy a evaluar la estructura. Que yo tenga mala estructura o que tenga dañada la estructura no quiere decir que tenga pérdida de la funcionalidad, ¿ya? Entonces eso es súper importante que se entienda, porque yo puedo tener 50% del hígado malo y no por eso voy a tener pérdida de la funcionalidad. Pero hay veces que puedo tener este 50% del hígado malo y tener pérdida de la funcionalidad. Pero las evaluaciones son aparte, ¿ok? Generalmente, y como lo hemos estudiado, las pérdidas de las funcionalidades se dan después de una pérdida del 70-75% de la masa hepática, pero esto va a ir relacionado también a que no hay vuelta atrás, ¿ok? Es decir, luego de esta pérdida del 70-75% de la masa hepática, voy a perder la funcionalidad, pero no voy a poder volver atrás porque ya no va a ser reversible. Entonces en el hígado, todas las funciones que tienen, daño derivado de enfermedades metabólicas también, y vamos a tener signos asociados como hepatomegalia, ictericia, vamos a tener signología neurológica, pérdida de peso, anemia, etcétera, etcétera. Dentro de esto, voy a tener daño hepatocelular, insuficiencia hepática, colestasis, ¿cierto? Y CHU. Y hablando de colestasis, va a estar relacionada directamente, ¿cierto?, a que si yo tengo barro biliar o cálculos biliares. Entonces, vámonos a enfermedad hepática entre daño e insuficiencia. Entonces, si yo tengo daño hepatocelular, voy a tener ciertos indicadores que va a ser aumento de LT, AST, ¿cierto? Dentro de esto también va a aumentar la fosfatasa alcalina, pero sabemos que la fosfatasa alcalina no nos va a ayudar mucho porque no es tan específica, pero si más encima la relacionamos a la LT y a la AST, si es un daño hepatocelular, y si más encima está aumentada la GGT, es un daño de canalículos más hepático. Entonces ya hablamos de colangiopatitis. Daño hepatocelular, inflamaciones, necrosis de los hepatocitos, y de hecho podemos tener cálculos, ¿cierto?, en los canalículos biliares o causas de colestasis que me puedan estar dañando los canalículos. Y en insuficiencia hepática ya tengo una pérdida funcional, ¿cierto?, del 70% del riñón, es decir, se va a notar esta pérdida funcional. Las consecuencias principalmente son daño hepatocelular, es decir, el daño hepatocelular nos puede llevar a una insuficiencia, sí, fibrosis o atrofias, falla en la producción o eliminación de sustancias, y los indicadores van a ser todos los de funcionalidad: proteínas, factores de la coagulación, disminuciones del NUS, aumento de la bilirrubina, aumento del amonio, aumento de los ácidos biliares. Por ende, si hablo de colestasis, voy a hablar de interrupción u obstrucción del flujo biliar a nivel extrahepático, que puede ser tanto de vesícula como de conductos biliares, o intrahepático, que puede hablar de canalículos, ¿cierto?, y ductos biliares. Entonces vamos a hablar de colestasis en esas situaciones, pero siempre tenemos que saber el origen de la colestasis. ¿A qué se debe esta colestasis? ¿Es por daño hepatocelular? ¿Qué me está haciendo este daño hepatocelular? ¿Cierto? ¿Es por una neoplasia? ¿Es por una enfermedad hormonal? ¿Y cuáles van a ser los indicadores? Fosfatasa alcalina, GGT, bilirrubina aumentada y aumento de los ácidos biliares. Ya si nos pasamos a otra patología, podemos hablar del Chunt portosistémico, pero el Chunt portosistémico o es adquirido, ¿cierto?, o congénito, o se puede dar también por una atrofia hepática.
no tengo hígado, entonces no hay nadie que capte lo del hígado, por ende pasa a ser un shunt portosistémico porque no llega nada al hígado, todo pasa de largo. Y eso tiene que ver con el flujo portal proveniente del intestino, ¿cierto? Que generalmente se habla que la sangre que viene del intestino hacia el hígado es aproximadamente entre un 70 y un 75%, y la sangre que viene de la arteria hacia el hígado para oxigenarlo es de un 20-25%. Entonces vamos a tener un alto flujo sanguíneo a nivel hepático, por ende se tiene que regularizar mucho con el flujo sistémico, las presiones, ¿cierto? Diastólica, sistólica, para poder asociarlo bien a este gran flujo sanguíneo. Alaninoaminotransferasa, ALT, entonces enzima de escape, sabemos que tiene una vida media de 2 a 3 días, entonces la mayor cantidad va a ser del hepatocito, por ende el aumento va a ser daño hepatocelular. Daño hepatocelular, corticoides, anticonvulsivantes. Y también recordemos que es muscular. Entonces, un daño severo muscular también me va a dar aumento de ALT. AST, enzima de escape, hígado y músculo. También aumento drásticamente. ¿Cuánto? 2, 3 veces su valor para que nosotros lo relacionemos con el hígado. Vida media, 1 a 2 horas en gato, 5 horas en perro. Entonces, si hay un daño crónico, esta la vamos a mantener alta siempre. Si el daño fue una injuria y pasó, la ST va a disminuir, la LT probablemente queda aumentada, pero la ST ya vamos a tener una disminución. Hemólisis también va a tener aumento, CK, para diferenciar, ¿cierto? Si no es precisamente daño muscular. Fosfatasa alcalina inespecífica, isoenzima hepática, ósea corticoide, intestinal, placentaria, renal, cardíaca, vamos a tener varias. Entonces no es específica para nada y la vamos a relacionar ¿a qué? A colestasis, a crecimiento óseo, a hiperparatiroidismo, a corticoides, fracturas, Cushing, hipertiroidismo, neoplasia, hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces se va a relacionar mucho más con la colestasis en sí o con la angiopatitis. La GGT sí va a ser de colestasis y tu aumento solo en colestasis y o uso de corticoides, ¿ok? Entonces los vamos a asociar colestasis, colangitis con la GGT. No hay otra forma. De inducción, entonces su aumento es paulatino. Si yo ya veo un aumento, es decir, mi intervalo de referencia es 12, yo ya veo 12.5, está aumentada, ¿ok? Tengo un daño, tengo una colestasis. Tenemos, ¿cierto?, la bilirrubina, la formación de esta, ya sabemos cómo es, hemoglobina, biliverdina a bilirrubina, y esta bilirrubina se va a conjugar a nivel del hígado, por ende vamos a llegar a la bilirrubina, de la cual podemos o pasar a estercobilina o urobilina y eliminarla del sistema. La bilirrubina, como producto de descomposición de la hemoglobina, se conjuga en el hígado, ¿cierto? Y vamos a tener una prehepática que va a ser hemólisis o intra o extravascular, una hepática que va a ser insuficiencia hepática o baja irrigación, y una posthepática en colestasis, ¿ya? Así que vamos a poder tener ictericia, sí, y esto va a tener que ver con la bilirrubina directa e indirecta. Ácidos biliares sintetizados a partir del colesterol, por ende, sí o sí se van a excretar en la bilis para la digestión de las grasas. Los ácidos biliares van a ser una de nuestras evaluaciones más precisas de la insuficiencia hepática, porque nos va a dar bastante información. De hecho, si yo tengo aumento, ¿ya?, de los ácidos biliares, sí o sí tengo un problema hepático. O puedo tener un portosistémico, o puedo tener insuficiencia hepática, fibrosis, atrofias, colestasis, etc. Lo que sí va a ser un aumento por artefacto, es decir, un aumento no verdadero, es la lipemia. Si yo tengo lipemia en mi muestra, los ácidos biliares me van a salir aumentados, pero por artefacto. En cambio, las disminuciones de ácidos biliares, chiquillos, son directamente relacionados a síndromes de mala absorción intestinal. Si yo no estoy absorbiendo nada a nivel intestinal, mis ácidos biliares no se van a producir, no van a emulsionar nada, de hecho no voy a tener colesterol para excretar, ¿cierto?, ácidos biliares, por ende
los voy a tener disminuidos, ¿ya? La hemólisis también es un artefacto, pero a diferencia de la lipemia, la hemólisis hace que las ácidos filiares disminuyan más que se vean aumentados. El amonio que viene de las proteínas, es decir, yo me alimento proteicamente de esas proteínas y aminoácidos de la degradación, va a llegar el amonio a mi sistema, pero este amonio es tóxico, por ende lo tengo que metabolizar. Y en la metabolización yo saco sus desechos nitrogenados y los elimino. ¿Y se los paso a qué? Por torrente sanguíneo, se los paso a mi hígado, a mi riñón para que los elimine. Por ende, ¿ya? El amonio en aumento en sangre es porque yo no tengo la capacidad hepática para poder metabolizarlo. Sigo consumiendo lo mismo, sigo consumiendo proteína, estos aminoácidos. Entonces, si yo no tengo la capacidad hepática para metabolizar el amonio, este va a aumentar, porque no lo estoy transformando. Entonces, ahí hablamos de insuficiencia hepática. Más encima, si yo absorbo este amonio, ¿cierto? Digestivamente, esta sangre debería llegar al hígado, pero no llega al hígado. Pasa de largo, el amonio va a seguir en sangre, ¿ya? Y ahí no es que tengan insuficiencia, es que no llegó la sangre al hígado. Por ende, hablamos de hecho en portosistémico. La glucosa también, pero generalmente a nivel de captación hepática. Si yo tengo aumentos de la glucosa, puede ser que mi hígado no está captando, ¿ya? La glucosa, pero es súper poco como fidedigno. Pero sí vamos a tener aumento de la glucosa postprandial. Después de comer, puede aumentar la glucosa. Y la disminución de la glucosa generalmente porque disminuyen los depósitos en el hígado, porque no lo podemos, ¿cierto?, atribuir según el clearance de insulina. Otra de las formas es la evidencia en el ayuno. En el ayuno podemos ver una disminución de la glucosa. Proteínas. Tengo disminución de albúmina, disminución de globulina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recordemos que la síntesis de albúmina es en el hígado. Entonces, si yo no tengo hígado para formar albúminas, voy a tener las albúminas disminuidas. Entonces, suele bajar. Las globulinas también, porque como disminuye también la relación o por la misma producción, tenemos disminución de esta, pero recordemos que depende de la enfermedad hepática o del grado de insuficiencia, puedo tener hiperglobulinemia o hipoglobulinemia. Y los factores de la coagulación lo sabemos. La finalización de la evaluación hepática, sobre todo en funcionalidad y en insuficiencia, es la evaluación de los factores de la coagulación. Si yo tengo disminución en los factores de la coagulación, ¿qué quiere decir? No lo estoy produciendo y por ende al no producirlo tengo fallas en la coagulación, ¿cierto? Es porque mi hígado no los va a producir bien. NUS, disminución de esta, ¿cierto? Es específicamente hepática. Si yo no tengo NUS, es porque no estoy metabolizando el amonio. Y dentro del colesterol, ¿cierto? Vamos a tener dos, que el aumento generalmente va a ser en colestasio por falta de excreción biliar, que va a ser por una colangiopatitis, por una colangiostasis, ¿cierto? O por una colangitis. Y la disminución del colesterol, porque yo no lo voy a producir, tengo un 80% de colesterol que no produzco porque no tengo hígado para producir colesterol, va a ser por insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces tengo disminución del colesterol por insuficiencia, aumento del colesterol por colestasis, colangiopatitis y todo lo que me lleve, todas las patologías que me lleven a tener una colangitis, una colangiopatitis. Dentro de las proteínas, hiperproteinemia relativa va a ser deshidratación. ¿Por qué? Porque tenemos aumento de la albúmina y la absoluta por hiperglobulinemia, ¿cierto? Infección, inflamación asociado a esta misma hiperglobulinemia. Dentro de las proteínas tenemos las albúminas y las globulinas específicamente, tenemos los factores de la coagulación, sí, pero estos van a estar más asociados al plasma y no al suero.
Dentro de las proteínas, las globulinas van a estar presentes y van a ser inmunoglobulinas, las cuales van a estar asociadas a la formación de anticuerpos, a la presencia del sistema inmunitario. Y estas mismas vamos a tener hipoproteinemia, que puede ser relativa, que quiere decir que estamos diluyendo las proteínas en nuestro sistema, y eso es porque metemos más agua. Entonces, si yo hago fluidoterapia, estoy metiendo más agua en el sistema, por ende diluyo las proteínas, y no es que realmente tenga poca proteína, sino que yo metí más agua, ¿ya? Y en las absolutas va a ser realmente tengo una hipoproteinemia, y eso es por hipoalbuminemia, preñez, pérdida de hemorragias, ¿cierto? Pérdida, nefropatías, pérdida de proteína, etcétera, etcétera. Hipoglobulinemia, ya sabemos que es por inmunidad. Entonces, si yo tengo bajas globulinas, o tengo inmunosupresión, o tengo inmunodeficiencia, hemorragias también podrían llevarme a perder la globulina, enteropatías, pérdida de la proteína, etc. Y si yo hablo a nivel de proteínas por hipofibrinogenemia, ya solamente puedo hablar del CID. Es decir, no tengo fibrinógeno, y eso es porque el CID ya lo utilizó todo. Proteínas de fase aguda, las sabemos, tenemos dos, de fase aguda positiva y de fase aguda negativa. Positiva van a ser todas las proteínas que aumentan su concentración en sangre en inflamación, y las más importantes para nosotros, fibrinógeno, proteína C reactiva, ¿cierto? Y amiloides erico-A, las cuales van a estar asociados a desempeñar roles en la modulación inflamatoria. Entonces van a regular todo el sistema inmunológico, y por ende también ayudan, ¿cierto?, a la captura y a la eliminación de microorganismos. Y las negativas se van a perder, es decir, van a disminuir su concentración en inflamación, y por ende son de fase aguda negativa. Y esta generalmente va a ser una respuesta inflamatoria intensa, ya una disminución también en la síntesis proteica, y una de las que más nos va a asociar a estas proteínas de fase aguda negativa va a ser la albúmina. En el páncreas, recordando el páncreas, sus dos funciones, función exocrina, función endocrina, ¿cierto? Vamos a tener 4 patologías. Si hablamos de función exocrina, vamos a tener, ¿cierto?, pancreatitis, esta pancreatitis crónica o aguda, y insuficiencia pancreática, ¿ya? Dentro de estas vamos a evaluar las lesiones del parénquima, la producción, ¿cierto?, de enzimas pancreáticas, y vamos a hablar de pancreatitis como una inflamación del páncreas, una inflamación tan exacerbada que puede ser de leve a grave, y esta grave nos podría llevar a la muerte, y todos sus signos clínicos son súper inespecíficos. ¿Qué vamos a evaluar en el páncreas? Vamos a evaluar la amilasa, que va a estar presente en varias, ¿cierto?, en varias patologías, las cuales, ¿por qué? Porque está en varios tejidos. La amilasa va a estar principalmente representada en daño hepático, pero el aumento tiene que ser 3 veces su valor para decir, sí, esto es pancreático. Si no, no es páncreas, ¿ya? Y en gatos ya sabemos que la amilasa y la lipasa no nos van a ayudar mucho, porque podría hasta no verse afectada, ¿ya? La lipasa también, páncreas, tejido adiposo, mucosa gástrica, mucosa duodenal, va a estar asociada a su aumento, pero esta lipasa aumento de 2 veces o más el valor para ser referentemente específica de páncreas. Lo mismo, gatos, no podemos evaluar la pancreatitis con amilasa o lipasa directa, porque no sabemos si va a aumentar o va a disminuir, ya que en gatos es completamente distinta su proyección. Entonces, ¿cómo voy a evaluar realmente el páncreas? Voy a tener la PLI y voy a tener la TLI. La TLI, si hablo de insuficiencia, porque generalmente esta TLI debería aumentar su inmunoreactividad, ¿ya? En normalidad. En normalidad yo debería tener un poco de incremento de TLI. Pero si no tengo este incremento, no tengo una funcionalidad de la TLI, esta va a estar disminuida. ¿Y cómo no podría tener funcionalidad de la TLI? Por insuficiencia pancreática. Y es la mejor evaluación para insuficiencia, la TLI. Pero dentro de esta está la PLI también. Y la PLI va a ser para evaluación del páncreas y su inflamación por la presencia de lipasa, ¿ya?
La lipasa pancreática inmunorreactivo la vamos a medir. Entonces, si yo tengo una pancreatitis aguda, es decir, en el momento, vamos a tener aumento de la lipasa. Dentro de lo que también vimos fue el equilibrio ácido-base y electrolitos, y aquí vamos a tener, ¿cierto?, que los electrolitos son responsables de todos los aspectos clave de la fisiología animal. Por ende, vamos a tener un diagnóstico y un tratamiento directamente relacionado a la presencia de electrolitos. El primero, el sodio, ya sabemos que es el principal catión extracelular, poca cantidad intracelular, ¿cierto? Vamos a estar midiendo su concentración real en el paciente. Por ende, va a participar en la concentración y en la regulación del volumen sanguíneo. Los niveles van a depender del consumo, ¿cierto?, y de la excreción. Y todo lo que lo va a regular va a ser el sistema renina, ¿cierto? Aldosterona. Lo vamos a regular completo. Aumento, hipernatremia. Podemos tener 3. O pierdo agua, por ende, tengo más concentración de sodio, o pierdo agua y también pierdo un poquito de sodio, o tengo una retención, ¿cierto?, excesiva de este. Si pierdo solamente agua, no voy a tener pérdida de electrolito, entonces va a haber una mayor concentración de este sodio y por eso va a haber una hipernatremia. Diabetes, adipsia, ¿cierto? O acceso inadecuado al agua. Si yo tengo una pérdida de fluido y aparte igual pierdo un poquito de electrolitos, esa cantidad de sodio comparado a la pérdida de agua no va a ser representativa, por ende igual vamos a tener una hipernatremia porque igual se va a concentrar mucho el sodio. Y en esas ocasiones vamos a tener por pérdidas gastrointestinales, por diuresis osmótica, por fallas renales o por diurético. Y ya la retención excesiva, es decir, yo realmente tengo mucho sodio, es porque tenemos o hiperaldosteronismo, ¿cierto? O es iatrogénico. ¿Se acuerdan? Nos comemos la comida china. Nos comemos, ¿cierto?, la comida china con mucho sodio, por ende yo tengo más sodio en el sistema porque administré más sodio en mi organismo. Hiponatremia, disminuciones del sodio, principalmente artefacto, ¿ya? O tengo una muestra muy lipémica o tengo hiperproteinemia, por ende va a ser un artefacto y realmente no tengo hiponatremia, solamente que estas dos circunstancias hacen que el equipo lea menos sodio. Puedo tener fluidos hipotónicos, puedo tener SIED, puedo tener, ¿cierto?, también específicamente pérdida de sodio. Y si tengo pérdida de sodio específica, o es por falla renal, por pérdida en cavidades o por shock térmico, ¿ya? Las quemaduras, esas son muy buenas para eliminar secreción inflamatoria y por ende también eliminar sodio dentro de esta. Potasio, catión intracelular también. Este es intracelular, por ende, el valor que yo voy a medir no es el reflejo de mis valores plasmáticos. Entonces tengo una función cardíaca, muscular, neurológica y un equilibrio asociado a mi flujo renal de sodio, ¿ya? Entonces el potasio se va a relacionar directamente al sodio. Las hipercalemias van a ser también por redistribución. ¿Redistribución qué quiere decir? Como el sodio tiene que estar más adentro de la célula que afuera, ¿ya?, puede ser que se redistribuya, entonces salga más sodio de la célula hacia afuera, ¿ya?, hacia mi suero. Por ende, yo voy a medir más sodio a nivel de examen y esto va a ser o por acidosis metabólicas o por síndrome de lisis tumoral, es decir, se rompió la célula y salió el sodio de la célula, o por diabetes. La diabetes principalmente variable. Y absoluta, ¿qué quiere decir? Que yo realmente tenga más sodio, ya, afuera de la célula y también tengo este sodio dentro de la célula, va a ser por falla renal oligúrica, por azotemia, ciertos porrenales, por hipoaldosteronismo o iatrogénico. Ay, dije sodio. Estamos hablando, ¿cierto?, de potasio. Perdón, estaba hablando de potasio. Entonces, en estas hipercalemias. Entonces vamos a tener mucho más potasio iatrogénico también unido a fluidoterapia. Si yo estoy presentando, ¿cierto?, administración del potasio. Artefacto. Si yo tengo hemólisis,
¿qué voy a hacer? Destruir la célula. Por ende, si la célula, voy a tener más sodio afuera también de esta. Y el EFTA trae sodio dentro de esto, trae potasio. ¿Por qué? Porque es un quelante de calcio. Entonces vamos a tener también más presencia de este potasio. Hipocalemia, disminución, vamos a tener redistribución, es decir, también cambia, ¿cierto? Entonces entra más potasio adentro de la célula y va a ser o por alcalosis metabólica, terapias con insulina, administración de la glucosa. En estas hipocalemias también presentamos algunos signos clínicos como la ventroflexión, ya asociada por estos cambios, ¿cierto?, a nivel muscular y de contractibilidad. Si es absoluta, principalmente porque o consumo bajo potasio, tengo pérdidas gastrointestinales de potasio, tengo fallas renales poliúricas o también en el hiperaldosteronismo. El cloro, principal anión del líquido, ¿cierto?, extracelular, intracelular, vamos a tener valores plasmáticos que no reflejan el contenido corporal. Por ende, el rol de la función cardíaca va a estar asociado de la función muscular, neurológica, equilibrio ácido-base, ¿cierto?, y flujos renales del sodio también. Y todos los cambios del cloro, chicos, tanto aumentos o disminuciones, van a estar relacionados a los mismos mecanismos del sodio. Exactamente los mismos mecanismos. Y cuando hablamos del calcio, que sabemos que el calcio está en todas partes, que está principalmente regulado por la paratormona, vamos a tener también la calcitonina, ¿cierto?, y el calcitriol, vamos a tener una suma de 3 calcios a nivel de examen. Yo voy a medir el calcio total, que esto va a ser el calcio ionizado más el calcio unido a proteínas más en los complejos de calcio, y eso me va a ser un 100%. Por ende, yo el único calcio verdadero que tengo a disposición es el calcio iónico. Entonces, si yo realmente, súper a conciencia, quiero saber si tengo una hipocalcemia real, tengo que evaluar el calcio iónico, ¿ya? Porque si yo tengo una hipocalcemia y tengo una hipoalbuminemia, puede estar que ese calcio unido a proteínas, que principalmente es albúmina, se perdió. Y estoy midiendo en mi bioquímico una hipocalcemia que está directamente relacionada a mi hipoalbuminemia, ¿ya? Todas las regulaciones en la función secretoria principalmente va a estar relacionada a todas las secreciones, a la cascada de la coagulación, regulación del paso, ¿cierto?, de iones de membrana, etcétera, etcétera. La hipercalemia principal, síndrome paraneoplásico, vamos a tener un montón de neoplasias que nos da hipercalemia por presentar cáncer, y una de estas, la mayor que se ve, es el linfoma. Y ya si tenemos problemas de paratormona, como el hiperparatiroidismo primario, intoxicaciones también con vitamina D, osteolisis, insuficiencia renal, también van a estar asociados a estas hipercalcemias. Y la hipocalcemia, es decir, la disminución, ¿cierto?, del calcio, va a estar asociado al hipoparatiroidismo primario, viceversa, ¿cierto?, también va a estar relacionado a la paratormona. A la hipoalbuminemia, la estábamos conversando, si es falsa, recordemos que esta hipocalcemia va a ser falsa porque es directamente que no está relacionada a la albúmina. Si tenemos insuficiencia renal, es variable. Vamos a tener también asociado a la pancreatitis aguda, intoxicaciones con etilenglicol, eclampsia, ¿ya? Después, ¿cierto?, del parto, posparto, podemos tener disminuciones del calcio. Vamos a tener el síndrome de mala absorción y obviamente si tomo la muestra de sangre en un tubo de ETA, en un tubo morado, voy a quelar el calcio. Entonces, si destruyo el calcio, no tengo cómo leerlo. Y el fósforo, completamente el componente básico de cada molécula orgánica, es decir, todo lo que es orgánico presenta fósforo, ¿ya? Sus niveles van a depender también del consumo, de la tasa de filtración glomerular y de la paratormona. Dentro de esta paratormona, la relación directamente con el calcio. Hiperfosfatemias. Aumentos de este fósforo van a estar relacionados a la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿sí o sí? Entonces, si tengo disminución, y esas disminuciones, recordemos que eran prerrenales, renales y posrenales, nos van a dar hiperfosfatemia. Azotemias, acidosis, exceso de consumo, ¿cierto? Es decir, puedo yo provocar un hiperparatiroidismo secundario nutricional, ¿sí? Lisis tumoral, osteolisis,
El hiperparatiroidismo secundario nutricional me va a llevar, ¿cierto?, a esto de excesos de consumo, por ende voy a tener una hiperfosfatemia, lo dije al revés. Lisis tumoral, osteolisis, hipoparatiroidismo, animales en crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos formando hueso, por ende voy a tener más fósforo a nivel sanguíneo y algunos tratamientos como que se utilicen con fósforo o fosfatos como los edemas. Y la hipofosfatemia, disminuciones, hiperparatiroidismo, si yo no consumo fósforo, es decir, de hecho, debería no consumir nada orgánico para tener una disminución del fósforo, porque ya dijimos que todo lo orgánico va a presentar fósforo. A no ser que también consuma medicamentos que antes de fósforo también debería disminuir el fósforo, tener hipofosfatemia. Baja reabsorción tubular en los síndromes de Fanconi, cetoacidosis diabética, ¿cierto? Terapias con insulina y ya si presentamos una alcalosis en el paciente. Creo que estamos dentro de lo que vamos a conversar de la segunda materia. No sé si alguien tiene dudas, consultas, reclamos. No, profe, no sé si úsame para el baño o nos saltamos la páncreas endocrino. Lo conversé rápidamente porque eran solamente patología. Entonces hablamos de páncreas, de ¿cómo se llama? De las enzimas pancreáticas, ¿ya? Estas enzimas pancreáticas relacionadas a la pancreatitis y a la insuficiencia, pero en el endocrino no hablamos de la insulina, de la hiperglicemia, porque estamos hablando, ¿cierto?, de diabetes específicamente, y cuando hablamos de los insulinomas hablamos de la hipoglicemia, entonces no hay tantas patologías que podríamos como conversar. Ya, profe, no se preocupe si después lo reviso, pensé que no se había pasado, me lo perdí. Sí, específicamente eso. Recordemos que vamos a tener la insuficiencia pancreática, ¿cierto? Y la pancreatitis cuando hablamos de, ¿cierto?, de exocrino, y de endocrino vamos a estar hablando de la formación de hormonas, de insulina, y ahí vamos a estar hablando de diabetes, si es que tenemos un exceso de insulina, ¿cierto? Recordemos que la diabetes, no vayan a estudiar diabetes de humano a nivel veterinario porque no es la misma, sino que vamos a estar hablando de aumentos de insulina, no producción de insulina. Y al no producir insulina vamos a tener un aumento, ¿cierto?, de la glucosa porque no la vamos a poder captar. Y si tenemos un aumento elevado, ¿cierto? Un aumento de insulina, vamos a tener, por otra parte, hipoglicemias, lo cual nos vamos a derivar a insulinomas, precisamente así como mucho más específico, neoplasias del páncreas funcionales, las cuales van a hacer que tengamos mucha más secreción de insulina. Eso. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. Hablé como sí. lo... Para todos los exámenes, lo que nos dijo que no iba a entrar era el ureanálisis, ¿cierto? Va a entrar. Ya, va a entrar. ¿Cómo? Hemograma. ¿Ya? Perfil, coagulación, ureanálisis convencional, ureanálisis funcional. Cualquiera de esos les puede aparecer. Ya, profe, gracias. Más o menos, pero cualquiera de esos 5 les puede aparecer. No les va a aparecer ni amilasa, ni lipasa, ni PLI, ni TLI, ni hormonas, ni electrolitos. ¿Por qué? Porque generalmente, a excepción de los electrolitos, todos los otros son diagnósticos. Entonces, si yo tomo hormonas, es para diagnosticar, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo. Si yo tomo PLI, es para diagnosticar, ¿cierto?, la insuficiencia. Entonces, la pancreatitis. Si yo pido TLI, es para diagnosticar la insuficiencia, pero generalmente es para diagnosticar. Entonces, en ese sentido, para eso solamente nos ayuda. Y nosotros lo que queremos llegar con los exámenes es que ustedes lleguen solamente a prediagnósticos para que vean que hay varias posibilidades y con eso yo poder decir, ok, uno de mis prediagnósticos es pancreatitis, ¿cierto? Por ende tengo que pedir un PLI para diagnosticarlo. Ya, profe.